Bendiciones, amados hermanos en Yeshua. Le habla su hermano y pastor Eric Vázquez de Casa de Oración a Todas las Naciones. Y como siempre, un honor estar en Teshuvah TV, compartiendo la Torah, aprendiendo de los grandes maestros que tenemos en Teshuvah. Y así también síganos en las redes sociales, apóyenos a Teshuvah, Tesoros del Templo. Inscríbase cada día porque es un gran tesoro aprendiendo el templo. Vamos a estudiar un día la palabra de nuestro Rey, compartiendo un poco lo que es dentro de la porción que se lee semanalmente. Y quiero invitarles a poder leer algo especial. Pero antes de poder leer, vamos a dar un poco una introducción de lo que el Padre nos enseña en esta. Dentro de la parashá Pinjas hay bastante que mirar, porque Pinjas, hijo de Eleazar, toma el sacerdocio. 2, se ven la pureza de la decisión por la Torá, por el Eterno, la pureza de poder tomar la decisión de seguirle a costa o a cualquier costo de lo que pueda suceder. Y esto nos demuestra Pinjas siendo hijo de sacerdote, tomando posición y el Eterno lo tomó en consideración para ser parte del sacerdocio de un Cohen Hagadol. Vamos a leer un poco toda esta porción que nos permite el Padre poder estudiar. Y vamos a leer en este momento en Números capítulo 25. Vamos a leer aquí. Capítulo 25. Vamos a leer. Vamos a acompañarme. Acompáñame aquí a leer juntos para que podamos estudiar juntos esta porción. Y ahí vamos a leer, buscarla. Ayúdame a buscarla aquí. Números capítulo 25. Ahí sí, juntos lo leemos ahora en este momento. Y no me quiere cambiar. Algo sucedió. Ahora sí que sí. Ahora sí que sí. Ya, número 25. Del versículo. Vamos a leer del versículo 10, y esto equivale hasta el 26:4, pero vamos a leer algunos versículos para entender un poco lo que nos da a entender este pasaje. Así que acompáñame ahora a leer. Dijimos del versículo 10, sí que acompáñame al versículo 10, ahí sí que sí, vamos. El Eterno dijo a Moisés, a Moshe: Pinjas, el hijo de Eleazar, el hijo de Aarón, el Cohen, ha apartado mi furia de los hijos de Israel por ser celoso como yo soy. Así que yo no los destruí en mi propio celo. Hizo una justicia a través del Pinjas o Fineas conocido. Por lo tanto, yo les estoy dando mi pacto de Shalom. Por lo tanto, yo le estoy dando mi pacto de Shalom. ¿A quién? A Pinjas. Haciendo un pacto con él y con sus hijos después de él, que el oficio de Cohen de sacerdote será de ellos para siempre. Es un pacto que el Eterno hizo, que no es considerado entre los pactos del pueblo de Israel, pero dense cuenta que es un pacto personal con él, que el Eterno estableció sobre la vida de Fineas y estableciendo el sacerdocio, el Cohen. Será de ellos para siempre. Esto por causa que él fue celoso por amor a su Elohim. Qué importante que nuestro amor nos lleve a entender también lo que significa el celo y poder comprender, porque den cuenta que él hace expiación por los hijos de Israel. Qué fuerte entender que ese sacrificio trajo expiación, pero entendiendo que la expiación se hacía en el templo. Todo
ofrenda, corbán, se presentaba en el templo. Por eso es tan importante aprender el templo y por favor aprenda el templo, inscríbase en los cursos que hay y que siguen estando visibles y para poder aprender lo que el Padre nos enseña. Ya, pero vamos a seguir con esto. El nombre de Israel que fue muerto, el nombre del hombre de Israel que fue muerto con la mujer de Madián era Zimri, el hijo de Salú, jefe de uno de los clanes de la tribu de Simeón. Simeón, gran parte de Israel, pero también trayendo su iniquidad sobre su familia en ese aspecto. El nombre de la mujer de Madián que fue muerta era Cosbi, hija de Tsur, y él era jefe del pueblo en uno de los clanes de Madián. Dos jefes son muertos por la desobediencia y por todo lo que sucedió ahí, porque hubo alimento consagrado a los ídolos, hubo fornicación, y son las cosas que el Padre aborrece para el pueblo de Israel. El Eterno habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel diciendo, trata a los madianitas como enemigos y atácalos. ¿Por qué? Por la razón que hicieron, lo que hicieron con el pueblo de Israel a través de esto. Ya no iban a ser un pueblo desconocido para Israel, sino conocido, pero para poder atacarlos y poder, de alguna manera, el Eterno estaba, no sé si la palabra es vengar, pero en sí trayendo juicio sobre ellos por causar daño al pueblo de Israel. Porque todo aquel que bendice a Israel será bendito y aquel que lo maldice será maldecido. Porque ellos los están tratando a ustedes como enemigos por el engaño, en el incidente de Peor, en el asunto de la hermana de ellos, Cosbi, la hija de uno de los jefes de Madián, la mujer que fue muerta en el día de la plaga del incidente de Peor. Ya. Interesante de poder ver que el Padre, a través de esto, está dando una orden, está trayendo el orden de lo que se puede causar en el caos que exista. Pinjas, el hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha apartado mi furor de los hijos de Israel, sobre todo Israel, porque demostró su celo por mí entre ellos. Y en mi celo no he destruido a los israelitas, a los hijos de Israel. Por el celo que tuvo Pinjas, detuvo la ira del Eterno por traer esa expiación. Conociendo un poco a Pinjas, Pinjas, el nieto del sumo sacerdote Aarón, había tomado una lanza y con ella había matado al jefe de los israelitas, de Simeón, y una madianita que habían cometido fornicación abierta en el campamento de Israel. No solamente dijimos la fornicación, sino que comieron carne, comida sacrificada a los ídolos. Y eso es algo tremendo, horrible para la vista de Adonai. En el campamento, profanando el nombre del Eterno. Anteriormente había salido una orden divina a los jefes de ejecutar a todos aquellos que habían unido a Baal Peor, al dios de Peor. Eso está en el capítulo 25, el 4 al 5. El Talmud también nos habla un poco acerca de Pinjas, que el Pinjas no era Cohen antes de ejecutar a Zimri junto a Cosbi. Solo Aarón y su familia y su futura descendencia habían sido designados como Cohenes o sacerdotes. Pero cuando Pinjas ya había nacido, cuando Aarón y sus hijos fueron instalados como sacerdotes, él no tenía el derecho de ser un Cohen. Eso está en el capítulo 28, versículo 1. Usted lo puede leer en Éxodo, capítulo 28, versículo 1. Sin embargo, él pertenece a la familia del sumo sacerdote y por eso tenía una posición de liderazgo nato. Por lo tanto, Pinjas no había tomado la justicia en sus propias manos como individuo, sino la tomó como parte del liderazgo del pueblo
habiendo ejecutado la justicia y la ira del Eterno contra los pecadores. Y esto no fue un pecado normal, sino que trajo transgresión para el pueblo. Trajo pérdida para el pueblo. ¿Por qué? Repito, porque hubieron comidas sacrificadas a los ídolos. Una de las cosas que habla en Hechos, capítulo 15, de nada la sacrificado a los ídolos, ni la fornicación. Son dos cosas que el Padre establece como deshonra al pueblo, al Eterno, al nombre del Eterno, y eso trae deshonra al pueblo de Adonai. Su genealogía es mencionada, entre otras cosas, con el fin de demostrar que era él parte de la que era parte del liderazgo y tenía el derecho de hacer lo que había hecho. Nosotros vemos un acto fuerte, pero el celo de Adonai tenía que ser presentado por boca de los líderes o por lo que el Padre había establecido como líder en ese momento, sabiendo que eso nos permitía a nosotros y a todo el pueblo entender que el Señor lo que estaba haciendo era algo muy especial, que era trayendo honor al nombre de Adonai. Es lo que hoy día no se ve entre los pueblos de Israel. Hablando en general, nosotros como pueblo de Israel, nosotros como hijos de Adonai, nos estamos trayendo orden, nos estamos trayendo honor a nuestro rey, porque no queremos aprender más, porque creemos saberlo todo y no lo conocemos todo. Y ahí vemos que todos nosotros estamos en pos de aprender, conocer y cada día un poquito más comprendiendo lo que el Padre nos enseña. Ya, vamos a seguir leyendo para comprender un poquito más lo que el Padre nos enseña a través de esto. Entonces, él actuó como agente del Eterno con autoridad delegada, obedeciendo al mandamiento en 25:4, capítulo 25, versículo 4, ejecutando delante del Eterno a plena luz del día. El celo de Pinjas fue elogiado por el Eterno y recompensado con el pacto especial para él y su descendencia. Si él no hubiera actuado de esa manera, la ira del Eterno hubiera destruido a los hijos de Israel. El pacto de Pinjas salvó al pueblo e hizo que el Eterno le diera a él un sacerdocio perpetuo, por el honor de levantar el nombre del rey y saber que tener respeto con nuestro rey, honor a nuestro rey con todo lo que hacemos y tenemos. El pecado de los hijos de Israel con el becerro de oro murieron 3,000 de todo Israel. Pero en la plaga que vino por el pecado de Baal Peor, murieron 24,000. O sea, fue más desastroso lo que se hizo. Por eso había que hacer algo brusco y importante para levantar el honor de nuestro rey. Porque trajeron pérdida al pueblo. Trajeron deshonor o no honor al Rey de Reyes, Señor de Señores. Aunque la cifra corresponde a un mediano de 2,000 por cada tribu de la tribu de Simeón, fue la más afectada por esta plaga, porque él causó esto. Y la consecuencia de eso es que su descendencia de la tribu de Simeón trajo más pérdida a su tribu. Un poco de levadura leuda toda la masa. Pero al condenar y extirpar los actos pecaminosos de una parte del pueblo, el resto del pueblo es salvado. Qué fuerte a la vez, pero nos muestra la gracia y el perdón de Dios, que también nos permite poder reconciliarnos a través de esto. La plaga cesó cuando Pinjas ejecutó la ira del Eterno contra esos pecadores. Y vemos, no eran pecadores solamente, sino eran líderes. Y vemos que estaban con una madianita, que era, algunos estudiosos dicen que eran parte del sacerdocio de Madián, y que trajo la fornicación al mismo pueblo de Israel o a la misma lugar de Israel.
Si nosotros no combatimos el pecado con nuestras propias vidas y en la congregación o en la sociedad en la que vivimos, crecerá como un cáncer y que nos matará a todos, porque veremos lo malo como bueno y lo bueno como malo. No podemos ser indiferentes ante la injusticia, ante la mentira, ante el pecado, ante las cosas que sufrimos y vemos que hoy día las ven como normales cuando no son normales. Si andamos en tinieblas, no hay sangre que nos limpia de ese pecado. Si andamos en tinieblas. Vamos a seguir avanzando en el versículo 12. Por tanto, he aquí, yo les doy mi pacto de paz. ¿A quién se lo dio? A Pinjas. Pinjas, en el texto hebreo, la palabra para paz es shalom. Tiene un aparente defecto, la letra Bab, que corresponde a la letra, está partida. Y si así fue escrito en el original, ¿por qué el Eterno escribió la palabra para Shalom con una letra no completa? Hay una opinión que dice esto acerca de Pinjas. Solo tuvo justicia en su mente cuando ejecutó a los pecadores, sin tener una actitud de misericordia. Eso es lo que se dice acerca de esto. Por eso el pacto con él no fue perfecto. La Escritura enseña que no hay paz en la sociedad si no hay justicia. Está escrito que el fruto de la justicia es Shalom. En Hebreos 7:2, donde primeramente habla de la justicia y luego la paz. En el Salmo 72, del 1 al 4. En el Salmo 85:10, en Isaías 32:17, 48:22, en Isaías 57:21, en Isaías 60:17. Sin embargo, la paz no es perfecta si solo se emplea la justicia, sin tener misericordia. Además, no es correcto sentir solo venganza, sino también se debe haber un sentimiento de pena por los que son ejecutados por esto. Es posible que Pinjas no tenía una actitud de misericordia en ese momento porque le encendió la ira, la molestia de traer el deshonor al pueblo o al rey soberano del cielo y la tierra para ejecutar esa justicia, porque la ejecutó con justicia. De esta manera solo refleja una parte del carácter del Eterno, porque a pesar que nuestro rey es justo, siempre actúa con misericordia. A veces Pinjas tenía un celo por la justicia, pero le faltaba a lo mejor un poco de misericordia en el acto en sí, pero hizo lo correcto ante los ojos de Adonai. Por eso el pacto de paz a lo mejor no estuvo completo. Miren lo que dice en Primera de Crónicas. Quiero invitarles a poder leer Primera de Crónicas. No, vamos a leer algo especial. Dice, Primera de Crónicas, usted lo puede buscar de posterior. Dice, Primera de Crónicas 6, 4 al 8. Elazar engendró a Pinjas. Pinjas engendró a Abishua. Abishua engendró a Buki. Y Buki engendró a Uzi. Uzi engendró a Serayah. Y Serayah engendró a Merayot. A Merayot engendró a María. A María engendró a Agitot. Agitot engendró a Sadoc. Y Sadoc engendró a Ahimat. Sadoc fue la descendencia de Pinjas, Fineas. Él fue el sacerdote en tiempos de David. Eso está en segunda de Samuel, capítulo 8, versículo 17. Eso está en la explicación acerca de eso. Pero miren lo que dice la explicación en el diccionario cualquiera, uno o certeza que uno de los que habla. El Sadoc. La palabra Sadoc nos habla acerca de... Vamos a buscar acá. Deme un momentito. Ya, quiero invitarles también para que usted vea lo que estamos leyendo en sí. Ya, para que no se olvide lo que estamos leyendo en sí. Entonces, vamos a ver la palabra Sadoc. Sadoc. Vamos a buscar acá. Ya, vamos a seguir buscando acá. Entonces, la palabra Sadoc, bien interesante lo que dice aquí, que es justo, hijo de Ahitov, que fue según
en Primera Crónicas 6:1, descendiente de Eleazar, tercer hijo de Aarón, fue sacerdote de la corte de David junto con Abiatar. Eso está en 2 de Samuel 8:17 para que usted lo pueda buscar. Y tuvo a su cargo el arca. Eso está en 2 de Samuel 15:24. Tomó de parte en el ungimiento de Salomón como sucesor de David. Cuando Abiatar apoyó a Adonías, Primera de Reyes 1:7. Da un poco de referencia para que usted entienda que en los Sadoc, la descendencia de Sadoc, la descendencia de Fineas o Fineas, conocido como Pinjas, y por qué el Padre establece y cómo el Padre cumple lo que estableció a través de eso, de ese juramento o de ese pacto, de ese pacto que el Eterno hizo con Pinjas. Entonces, él y sus funciones cumplieron funciones como sumo sacerdote en el templo de Salomón hasta de su destrucción en el 587 más o menos antes del Mesías. Ezequiel restringe a la familia de Sadoc los privilegios sacerdotales en su nuevo ordenamiento sobre la base de que solo ellos fueron inocentes de la apostasía bajo la monarquía. Eso está en Ezequiel 44:14 como ejemplo. En el segundo templo de la familia de Sadoc retuvieron, espérame, aquí, ahí sí, ya. El sumo sacerdote en forma continuada hasta el 171 antes del Mesías, cuando fue transferido a Leontópolis, Egipto, hasta Vespasiano, lo cerró poco después. Cuando fue transferido a Manelao por Antíoco IV, incluso después de esto, un sacerdote sadoquita presidió sobre el templo de Israel en Leontópolis, ahí sí, Egipto, hasta que Vespasiano lo cerró poco después del 70 después del Mesías. La comunidad de Qumran se mantuvo leal al sacerdocio de Sadoc y esperaba su restauración, que es lo que estableció el Padre a través de eso, que Sadoc iba a ser los sacerdotes en perpetuo. El gran escriba Ezra era descendiente de Pinjas. Qué maravilloso de ver que el Padre estableció también para poder seguir enseñando su Torá a través de ello. Eso está en Esdras capítulo 7 del 1 al 5. Durante el reinado del Mesías se restaurará la familia de Pinjas por la línea de Sadoc. Según Ezequiel 40:46, 43:19, Ezequiel 44:15, Ezequiel 48 del 11 al 12, el Eterno no quebranta sus promesas hasta que pasen el cielo y la tierra. Los descendientes de Sadoc serán sacerdotes delante de él. Qué maravilloso que el Padre establece. Y lo que el Padre establece, lo cumple en honor. Y es lo que Él estableció. El Midrash enseña que durante el primer templo hubo 18 descendientes de Pinjas que sirvieron como Cohen Agadol o sumos sacerdotes. En el segundo templo hubo 80 sumos sacerdotes descendientes de Pinjas. Me alegra de ver cómo también el Padre permite poder restaurar la línea sacerdotal a través de la línea de los Sadoc y poder cumplir en el templo lo establecido por Abba. Maravilloso. Capítulo 25, versículo 14. Capítulo 25, versículo 14. Eso es lo que hemos estado. Versículo números 25. 14, vamos a ver acá. Ahí estamos. Dice, el nombre del... Espérame. Vamos al 26, 26, versículo 1. 26, versículo 1. Ahí sí. Las voy a invitar aquí para leer juntos. Acompáñenme ahí. Después de la plaga que el Eterno dijo a Moshe, Eleazar, el hijo de Aarón, el Cohen, tomen un censo de la asamblea completa de los hijos de Israel, el de 20 años de edad mayores,
por sus clanes ancestrales, y todos ellos por sus clanes, y todos aquellos capaces de ir a la guerra en Israel. Qué interesante de ver que el Padre, aconteció que después de la plaga el Eterno hace hacer un censo. ¿Y sabe qué? El Eterno es el que establece los censos. No es el hombre, no es cuando lo hizo David, el pueblo sufrió. Cuando lo hizo el pueblo sufrió, pero porque el Padre establece los censos para poder contar y levantar la cabeza, porque habla de levantar la cabeza y poder establecerles para las funciones que el Padre les colocó dentro de Israel. Es súper importante de ver cómo el Padre les da el orden en esto. Y el censo comienza a establecer un poco la pérdida que hubo por esto. Y ¿sabe qué? Una de las cosas que el Padre nos permite poder ver, que el censo nos va a permitir a nosotros poder ser parte de Israel, ser considerados por el Eterno en Israel y ser parte del servicio de Adonai, sea en la guerra, en el sacerdocio, donde el Padre nos establece como servidores de Él. Pero sabe que cada vez que el Señor le llame para ser contado, para ser levantado su cabeza, usted cumple el propósito por lo cual Abba le ha llamado. Y así poder establecer el reino de nuestro Mesías en la tierra. Espero que el Señor les bendiga, les guarde. Espero que sea de bendición para ustedes este tiempo. Viendo el celo de Adonai, viendo el celo de Pinjas que tuvo por la presencia de Adonai y extrayendo una expiación para que el pueblo no siguiera muriendo más israelitas. Que el Señor nos permita ser parte cada día de este celo, pero con misericordia, pero celo de la palabra, para traer orden y honor a nuestro Rey. El templo nos enseña también el honor, el honor y la gracia de nuestro Rey que nos da a través de estos protocolos del templo. Que el Señor les bendiga, les guarde. Espero que sea de mucha bendición para ustedes, así como para mí. Cada día es estudiar su Torah bendita. Síganos en Teshuvah. Hoy acompáñenos y siga aprendiendo lo que el Padre nos da a través de su Torah. En el nombre de Yeshua les bendigo. Bendiciones. Shalom.